A golpe de micro en Plaza Radio. Plaza Radio. Plaza Radio. La voz de Valencia Plaza. La voz de Valencia Plaza. Las 11 de la mañana, 6 minutos. Hablar de los años oscuros de España no es fácil, y si hay que sumarle la ilustración, pues la cosa se complica. Pero Cachorro lo consigue. Así se llama la reciente novela gráfica de Jorge Palomar y Paco Camayonga, que ha sido publicada por Aleta Ediciones, perteneciente al grupo editorial Sargantana. Una historia centrada en el personaje de Cachorro y en el interés por revelar la verdad. Y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con sus dos creadores, con Jorge Palomar y Paco Camayonga. Jorge, buenos días. Buenos días. Paco, buenos días. Buenos días. Bienvenidos al programa. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, imagino que después de tener ya publicado La criatura, el cachorro, nunca mejor dicho, estaréis más relajados, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, primero daros la enhorabuena por la intro que habéis hecho, porque me ha parecido épica, ¿eh? La música. Es que hay que ponerla, hay que vestir esto, hay que vestir. La radio hay que vestirla. Hay que vestirla. Pues sí, estamos muy contentos ya de que haya podido ver la luz nuestro proyecto, y ilusionados y esperanzados con que tenga una buena acogida. Uh-huh. Además que habéis inaugurado la colección Viñeta de la editorial, ¿no? No está mal esto. Sí, es una muestra más de confianza, ¿no?, que hemos recibido por parte de Sargantana y en este caso de Aleta, que forma parte de su grupo editorial. Uh-huh. Y claro, estamos ilusionadísimos. Pero vamos a contarle a la gente, vamos a ponerles en contexto, ¿qué es o quién es Cachorro? Bueno, Cachorro es un huérfano que, al amparo del régimen de Franco, pues va creciendo y desarrollando su carrera profesional en la Policía Nacional de aquel momento y en la Brigada Social, que es quizá la facción más dura y represiva de la época franquista. Y bueno, llega al punto de convertirse en detective. En su primer caso, tiene que enfrentarse a la desaparición de unos huérfanos del mismo orfanato en el que él creció. Por lo tanto, cuando empieza a indagar un poco en el caso, pues se vuelve la cosa un poco oscura, ¿no? Turbulenta, sí. Un poquito. ¿De dónde nace una historia así, chicos? ¿De qué cabeza sale todo esto? Pues bueno, fueron muchísimas reuniones y empezamos a hablar de una idea que ya teníamos mucho tiempo en mente, ¿no? De poder crear alguna historia basándonos en todas estas historias negras de la comunidad valenciana, historias truculentas. Y pues nada, poco a poco fuimos creando esa historia, hablamos con muchas editoriales, claro, como son temas tan delicados, tan negros, pues costó, pero cuando nos encontramos con Sargantana, la verdad que fue todo maravilloso. Fue hacerlo como queráis, lo que queráis. Y luego la entrada de Aleta, la absorción de Aleta, con eso ya hizo mejorarlo aún más. Pero a mí me gusta mucho y me interesa sobre todo el cómo os habéis documentado para esto, porque aparece la Valencia de los 50, después la de los 80, ahí hay un cambio grande. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación y sobre todo si os habéis encontrado con muchas sorpresas? Bueno, la verdad es que ha sido una combinación de dos factores. Por un lado, la documentación gráfica, que puedes acceder a ella a través de bibliotecas públicas, de librerías, etcétera. Y por otro lado, también ha sido muy importante el tema oral, la tradición oral y en mi caso, por ejemplo, familiares que vivieron tanto la guerra civil como la época franquista, ¿no? Sin ir más lejos, en la novela aparece una escena en Patrais de un bombardeo. Y bueno, mi abuela lo vivió en sus carnes. Un amigo suyo falleció de la infancia. Entonces, claro, cuando analizas cosas así, que son tan cercanas, no te tocan directamente, pero a través de familiares tuyos, les sabes que les ha dejado secuela, pues todo gana mucho más cuerpo, ¿no? Claro. En vuestro caso, que sois un tándem, que uno se encarga del guión, otro se encarga de la parte más gráfica, de la ilustración, ¿cómo lo hacéis para organizaros y que luego case todo tan bien? Bueno, a ver, nos conocemos de muchos años. Vale, entonces, eso es un punto a vuestro favor. Eso es un punto a vuestro favor. Entonces sí que la manera de pensar va más o menos, la tenemos los dos en el mismo sentido en este caso. Sí que eso, nos reunimos al principio pues bastante para hablar de cómo las bases generales de la historia. Luego Jorge sí que estuvo centrado en el desarrollo del guión y luego ya ese guión me lo pasó y yo pues nada, iba página a página, así que le iba enseñando cada página la evolución y la verdad que ha fluido bastante bien. No
no ha habido muchos contratiempos. Esto seguramente os lo pregunten siempre, pero yo lo primero que pregunté cuando vimos la posibilidad de hablar con vosotros, lo primero que pregunté es, ¿pero Cachorro existió o no existió? No, Cachorro no existió, no, Vale. no. Fue una figuración, pero vamos, hemos recogido muchos personajes que para nosotros han sido emblemáticos de distintos puntos del arte y la literatura, ¿no? Y de la cinematografía para generar este personaje, ¿no? Uh-huh. Paco Roca, que os ha hecho el prólogo, dice una cosa muy interesante, Sí. dice: el color es siempre un elemento importante en un cómic y en esta historia potencia el ambiente misterioso. Imagino que estáis de acuerdo con lo que dice, ¿no? Hombre, si lo dice Paco Vale, Roca, claro, o sea, totalmente. va a misa, ¿no? O sea, Eso te iba a decir. y no sé si esa era vuestra intención con todo esto. Era la idea, Vale. a ver, en un cómic yo creo que todo forma parte y todo suma. El Ujú. guión, un buen dibujo y un buen coloreado. Sí, señor. Un buen dibujo sin un buen coloreado en un cómic te saca de la historia. Uh-huh. Entonces hemos utilizado mucho el color para que te focalices dentro de cada momento histórico en el que se está contando la historia en ese momento, en la actualidad, todo en concreto, pues tiene sus cromatismos. Uh-huh. Está en un buen Además, momento, está en un buen sí. momento, perdona Iris, digo, es que quiero que me lo digáis vosotros, ¿está en un buen momento la novela gráfica? Bueno, Ay, a ver, ay. yo creo que es un momento de optimismo y, Qué bien. en nuestra Sí, región sí. concretamente, después del anuncio que hizo recientemente el ayuntamiento sobre el centro de interpretación y estudio del cómic, Sí. que es un proyecto futuro, pues la verdad es que esos son atisbos de algo grande, ¿no? Que se viene. Nuestra tierra siempre ha tenido mucha tradición en el tema del cómic y creo que debemos seguir protegiéndola y aumentando, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Digamos gente que que os está diciendo. es ilusionante. Perdón, La perdón. gente- Sí, decía que digamos que de cara al futuro, pues bueno, puede ser ilusionante que poco a poco se vaya confiando más y dando ese respeto a la novela gráfica o al cómic como el que debería tener, ¿no? Yo siempre lo digo, hay países como Francia o Bélgica en que cuando se saca un cómic nacional es noticia en todos los periódicos. Claro, es que os lo preguntaba porque mi percepción es que se le está dando más importancia de la que la gente puede llegar a creer, ¿no? Por lo menos esa es mi percepción. Quiero decir, se está viendo que hay muy buena novela gráfica, que se está haciendo mucha, que se factura mucha en Valencia y en la Comunidad Valenciana y que cada vez la gente la consume más, ¿verdad? Sí, tanto sea a nivel directo como es una novela gráfica, un cómic, como adaptaciones. Estamos Eso viendo es. que en series y en cine es Eso una es. adaptación tan directa y tan fácil porque en realidad se basa en un guión técnico que es propio del teatro, del cine, de las series. Por lo tanto, la inserción de este tipo de literatura está mucho más presente de lo que pensamos en nuestros días. Iris. Y además sobre realidades, que yo creo que muchas veces se obvia que la novela se escribe mucho de esto porque a través del detalle es más sencillo, pero que a través de la novela gráfica también se puede hacer. Decíamos antes, los años 50, los años 80, qué importante mostrar la riada, esa aparición del agua, ¿no? Esto es muy complicado y no todos los cómics lo llegan a hacer. Sí, claro, nosotros es que teníamos muy claro que queríamos ambientarlo en la provincia de Valencia y considerábamos los elementos meteorológicos como una parte más del contexto que queríamos mostrar, ¿no? Está claro que hay acontecimientos históricos que vienen derivados por la acción del hombre, pero hay otros, como son los meteorológicos, que pueden condicionar perfectamente una historia. En el caso de la ciudad de Valencia, precisamente, fueron trágicos tanto el desbordamiento del cauce del Turia como el de la presa de Tous, y que queden reflejados en la historia, ¿no? ¿Y qué otros aspectos creéis que van a o pueden diferenciar a Cachorro de otras novelas gráficas inspiradas en la época? Bueno, yo creo que nosotros hemos cogido un contexto muy peculiar, Sí. muy focalizado en nuestra historia y le hemos añadido un componente oscuro que, a diferencia de pues el cine negro que podemos tener de los años, a partir de los años 50, 60 de Estados Unidos, o la propia novela policíaca cotidiana española, estamos haciendo una pequeña fusión que creo que puede hacer más adictivo el seguimiento de la historia por parte del lector. Paco, y lo del uso de la entrevista como hilo conductor, ¿por qué este método? ¿Por qué eso? Hombre, para nosotros una serie que ha sido crucial en el desarrollo de Cachorro, tanto por cómo se cuenta por los temas, es True Detective, la primera temporada. Sí, señor. Buenísima. No que, exacto, pues que todo se va desarrollando en torno a la entrevista que le hacen a él. Y nos gustaba mucho utilizar ese medio de conducir la historia a través de la entrevista
y que de ahí nos deriva a todos los arcos temporales que tiene nuestra historia. Uh-huh. Igual es demasiado pronto, pero yo os lo pregunto ya. ¿El Cachorro se va a hacer adulto? Quiero decir, ¿habrá una continuación de Cachorro o empieza... o más cachorros? o habrá más cachorros o cómo está la cosa? Pues porque... por nosotros encantados. Claro. Todo dependerá de la acogida sí. y de, pues bueno, al final de cómo se venda. Si se vende bien, pues ojalá que sí. Ideas tenemos, así que depende de la gente que lo compre. Entonces, ¿Y la gente que lo ha leído ya, qué os dice? Pues la mayoría nos han dicho cosas buenas. También es verdad que la gente, pues nosotros nos quedamos también siempre con lo bueno, ¿no? Supongo que esta novela está hecha para no dejar indiferente a nadie. Es decir, si hay gente que le gusta, pues nosotros encantados. Si hay gente que no le gusta tanto y le supone algún tipo de, no sé, reparo por el hecho de tener que enfrentarse a una época oscura, pues bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero bien, de momento bien. Pues nosotros nos alegramos y mucho. Además, primero que hayáis tenido, voy a decirlo entre comillas, la valentía de hablar de esa época oscura, porque es una época que existió en este país y creo que muchas veces no se toca precisamente por ese miedo y se silencia, y me parece absurdo. Es decir, hay que hablar de ello para saber de dónde venimos y dónde estamos y por qué estamos por lo que estamos, ¿no? Pero de verdad, enhorabuena por haber ido a esa historia y sobre todo enhorabuena por la factura final de ese libro, porque es una preciosidad y es una maravilla. Es espectacular. Ese cachorro. Así que chicos, de verdad, enhorabuena, que vengan más cachorros o cachorrines o como lo queráis llamar, pero que vengan más y que nosotros podamos contarlo. Jorge Palomar, Paco Camayonga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Abrazo, Adiós. Mira, Iris está con el libro en la mano, es que es una pasada. Es una pasada. Es maravilloso. Sí. El tema de los colores que decíamos es impresionante. Sí, señor. Pues ya sabéis que Cachorro está publicada por Aleta Ediciones, perteneciente al grupo editorial Sargantana, y hoy hemos querido hablar con sus autores.